muy interesante con respecto a la vida desde que nace. No solamente estamos hablando de algo pasajero, sino que Samuel fue pedido por su mamá, por Ana. Pero esto conlleva también una serie de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ana, a causa de que era una persona infértil y no podía tener hijos, era molestada por Penina, digamos, la otra esposa de Elcana, ¿verdad? De su marido. Entonces, en ese tiempo había cierto permiso, entre comillas, yo le diría, ¿no? Para tener a dos familias viviendo juntos. Pero en el caso muy especial de Ana, vemos cómo Ana entrega a su hijo a Dios desde que él pudiera ser concebido. Ni siquiera estaba en la pancita de Ana, el bebé, no, sino que a ruegos de Ana, a Dios, ¿verdad? Dios le concede a causa de su compromiso que hace Ana con Dios. Ana se compromete a entregar a su bebé después de que es destetado, ¿se acuerdan? Bueno, yo sé que hay que leer la historia y poder entender un poquito más profundamente lo que Dios tuvo que hacer con Ana. Muy bien, y así llegamos al hecho de que ya Samuel ya era un jovencito. Ya Elí ya lo había ayudado a crecer, ¿verdad? Se podría decir que Elí era como su papá. Cuando tú empiezas a criar a un niño desde pequeño, desde 2 años, ¿verdad? Año y medio en adelante, te das cuenta que pues realmente el que lo empieza a llevar en la vida, en lo que es la vida natural, le empieza a dar de comer, le empieza a cuidar, a educar, ¿verdad? Entonces Elí se convierte ¿en qué? Pues en el papá de Samuel, ¿verdad? Samuel entonces quiere a Elí como si fuera su papá. Podemos entender también que Elí ya no era un hombre, ya viejo, ¿verdad? De edad avanzada, y que pues hasta donde Elí podía, pues atendía al niño. Sabemos, ¿no? Que Elí era atendido por gente que le apoyaba, ya no lo podía hacer por sí mismo. Aunque de alguna manera no lo menciona aquí, podemos ver que Elí era una persona muy, muy formal, muy seria, pero el problema que tenía Elí era que permitía ¿a quiénes? A sus hijos hacer cosas que no estaban bien delante de ¿quién? De Dios. Muy bien. Entonces vemos una situación en ese tiempo, una circunstancia muy compleja, muy difícil, no solamente para Elí, sino para todo su pueblo. Porque Elí había enseñado, pues de alguna manera mal, ¿a quién? A su pueblo. Ya no había una conexión, no había una relación entre Dios y el pueblo de Israel, pero era a causa de ¿quién? De la fallida, ¿verdad? Del fallido ministerio que tenía Elí. Elí no puso límites a sus hijos y sus hijos empezaron a hacer, como decimos, empezaron a hacer de las suyas. Sus hijos no tenían respeto por Dios, hacían lo que querían, a un punto tan serio que sus hijos hacían cosas terribles dentro del templo, del tabernáculo, ¿verdad? En la presencia de Dios. Se suponía que ellos, como hijos de Elí, tenían que comportarse como lo mejor posible, pero no era así. Bueno, vamos adelante, avanzando, y vamos a ver la problemática en la cual se encuentra el pueblo de Israel. Dios definitivamente, ¿verdad?, estaba muy, pero muy molesto con el pueblo de Israel, y de una manera tajante también determina Dios, ¿verdad?, pues la separación del sacerdote Elí
¿verdad? De este ministerio. Aún, ¿verdad? Ya en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice así, voy a hacer lectura, 1 Samuel, si alguien tiene la Biblia ahí en sus manos, dice así la palabra de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel escuchó y entendió que le estaba hablando Dios. Versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Recordemos que Dios perdonaba en el Antiguo Testamento los pecados de la gente, ¿cómo? Con sacrificios, ofrendas, ¿verdad? Es decir, que de esa manera el pueblo de Dios había sido perdonado, o perdonaba a Dios que los pecados del pueblo. Pero Dios dice en este caso que Él ya no va a perdonar los pecados de esa generación. Por eso es tan terrible el juicio que hace Dios contra Israel. Versículo 15, 1 Samuel 3:15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y ahí me voy a centrar. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Esto es algo muy importante. ¿Samuel qué hizo? Creció. En el trayecto del crecimiento de Samuel, vamos a suponer a un niño, a un jovencito de 14 años, de 15 años, a un joven también, pero de 20 años, hay 5 años de ¿cómo se llama? De distancia, vamos a pensarlo así. Dios siempre estaba hablando ¿con quién? Con Samuel. Dios ya no se dirigía con Elí, ya no. Había perdido el sacerdocio Elí, y a causa de eso Dios cambia, ¿verdad? Dios cambia, ya no le hablaba a Elí, al sumo sacerdote, al que era el mediador entre el pueblo y Dios, sino ahora le hablaba ¿a quién? A Samuel. Acuérdense que Samuel fue educado desde que nació, ¿verdad? Fue destetado. Ahora sí, ¿a los pies de quién? De Elí. Elí transmitió a Samuel todos los pormenores que Dios quería. Y yo pienso que Dios es así con nosotros en este tiempo. Dios habla a través de su palabra a nuestros corazones, y Dios nos hace ver cómo es Él. Aunque muchas veces nosotros somos muy diferentes a Dios, ¿verdad? Dios, después de que Dios nos hace nacer de nuevo, empieza a cambiar ¿qué cosa? Nuestro corazón. Empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y qué tan importante y necesario es atender, ¿verdad?, las cosas que Dios nos hace saber a nosotros. Porque es necesario que tú y yo las pongamos por obra. No solamente las escuchemos, no, sino pongamos por obra lo que Dios nos enseña. Y creo que viéndolo y comparándolo con la vida de Samuel, también nosotros somos como un Samuel. Samuel obedeció,
Samuel, ¿verdad?, escuchó y atendió el llamado de Dios, de Jehová, en ese entonces. Lo que no hizo, ¿quién? Elí. Aún, ¿verdad?, pudiéramos observar en el ejemplo que pone aquí este capítulo, que Elí le dice a Samuel, como que lo amenaza en un sentido, y le dice: tú me tienes que informar todo lo que te dijo Dios de mí. Es como si tú recibieras información de algo y tú sabes que la persona que está pues siendo cuestionada, ¿verdad?, te pregunta: oye, ¿qué te dijeron de mí, verdad? ¿Y tú qué le dirías? Tratando de no ofenderla de alguna manera, ¿verdad? Tú le dirías lo más convincente, lo mejor, ¿verdad? Pero Elí le dice a Samuel que dime todo, y si no, que caigan sobre ti las maldiciones. O así, si tú encubres algo, que Dios haga sobre ti lo malo, ¿verdad? Pero no fue así. Realmente Samuel le dijo todo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser tan sensibles a lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que podemos ser sensibles a Dios, a la palabra de Dios? En nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que nos debe de ser como un tipo de árbitro. No sé si han visto algún árbitro ustedes. ¿Qué es lo que hace el árbitro? Tiene que decidir qué cosa, lo que es real, ¿verdad? La regla. Él es el que pone las reglas, ¿verdad? Muy bien. Entonces nuestra conciencia, ¿qué es lo que hace? Pone las reglas. Y Dios nos habla a través de ¿qué? Nuestra conciencia. Dios no nos habla a través de nuestra mente, porque a veces nuestra mente piensa y juzga de una manera muy diferente a nuestra conciencia. ¿Quién es el que realmente te está acusando? ¿Es tu mente? No, porque tu mente la manejas. Ah, no, yo hice bien por esto, o yo hice mal por el otro, ¿no? Pero la conciencia, ¿cómo le haces? No, la conciencia es autónoma, decimos. La conciencia te dice: ¿sabes qué? Estás mal. No, pero es más, hay un conflicto, vamos, de intereses dentro de ti mismo, ¿verdad? Y dices: no, pero es que ¿cómo crees? Tú mismo te dices, ¿no? Pero ¿cómo crees? Es que no podía ser otra cosa. Tu conciencia te dice: estás mal, y punto. Y tú tienes que reaccionar de acuerdo a ¿qué? A este árbitro que tenemos, a esta conciencia que Dios te dotó para que pudieras vivir aquí en la tierra. Y de esa manera Samuel se comportaba. Siempre se comportaba de acuerdo a ¿qué? A la conciencia. Y por supuesto, Dios le hablaba. Y Dios estaba con él, dice la Escritura, ¿verdad? Ahí me paré. Y dice: y Samuel creció, versículo 19, y Jehová estaba con él. Es decir, que Samuel atendía ¿a qué cosa? A su conciencia. Y no obstante, no solamente a su conciencia, sino Dios directamente hablaba con él. Imagínense si Dios nos habla. Yo pienso que en este tiempo no sé qué pasaría, ¿verdad? Si Dios te hablara. Vamos, de una manera audible. Me estoy refiriendo a que si escuchara la voz de Dios y te dijera: yo soy Dios. Yo no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero en ese entonces Samuel estaba preparado para escuchar la voz de el Señor. Fíjense a qué nivel. Muy bien. Bueno. Y voy a enseñarles la consecuencia de la problemática de los hijos de Elí. ¿Qué sucedió? Bueno, versículo 21. Dice así. Estoy en 1 Samuel 3:21 y así me voy a seguir adelante. Capítulo 4, unos versículos. Dice así la Escritura: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó ¿a quién? A Samuel. Ya no se empezó a manifestar ¿a quién? A Elí. De hecho, muchos años antes, ¿verdad? Ya Dios no hablaba con Elí. Dios estaba como molesto con Elí, porque no había parado, ¿verdad?, la maldad de sus hijos.
Dios se separa de Elí, pero levanta ¿a quién? A Samuel. Versículo 1 del 4. 1 Samuel 4:1. Dice así: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Aquí vemos el juicio de Dios. Dios ya no respaldaba a quién, a su pueblo. ¿Por qué? Por falta de arrepentimiento. Ya no había una conversión real. Había una falsedad en el pueblo. Ya nada más lo hacía el pueblo como algo religioso. Como a veces decimos, ¿no? Vamos al culto, pues vamos para que mi conciencia no me esté acusando. No sé si hemos escuchado eso, ¿no? O vamos a hacer una obra buena para que, pues, con Dios no me sienta tan mal, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón. Dios ve el corazón. Versículo 3 dice: Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha cedido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjense la pregunta que hace Israel. Israel estaba consciente, ¿verdad? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Tremenda información. ¿Qué tuvieron los filisteos? Miedo, porque el arca del pacto, ¿qué simbolizaba ante Israel? La presencia de Dios. Pero tristemente vemos el resultado. En sí, el arca del pacto sí representaba la presencia de Dios, pero si los hebreos estuvieran ¿cómo? Delante de Dios, bien. Si los hebreos estaban caminando como Dios les había ordenado, Dios iba a respaldar a su pueblo. Pero a gran sorpresa, ¿verdad? Miren lo que pasó. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. ¿Qué hicieron los filisteos? Se animaron unos a otros. Dijeron: no, ahora vamos a pelear con todo. ¿Verdad? A veces hemos escuchado esta palabrita, y con esto estamos cerrando ya. Siempre nos decimos: échale ganas. A veces no sabemos ni qué significa. Échale ganas, decimos, ¿verdad? Eso fue lo que se decían allá entre unos y otros los filisteos. Versículo 10 dice así: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines. Y así cumplió Dios, ¿qué cosa? El juicio contra Israel. Dios tenía que destruir ¿a quiénes? ¿A los filisteos? No, al pueblo hebreo.
porque no estaban caminando como Dios lo había determinado. ¡Qué tristeza! A veces muchos creyentes nos sentimos así, derrotados. Vivimos una religiosidad terrible, pero no tenemos relación con Dios. La presencia de Dios no está entre nosotros. Necesitamos hacer que la presencia de Dios esté entre nosotros siempre, a nivel individual y a nivel como hermanos, para que las cosas sigan adelante. ¿Cómo van a seguir adelante si nuestra vida es a veces hasta ajena a Dios? ¿Cómo Dios nos va a respaldar? Es imposible. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos, dice. ¿Qué significa esto? Arrepentirnos es decir, si es cierto, yo he seguido mis propios pensamientos, yo he seguido lo que yo creo que está bien, pero no he hecho caso, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios me enseña. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos nuevamente volver a la palabra de Dios para que de esa manera nos podamos convertir. ¿Convertir en quién? En el pueblo de Dios. En el pueblo que a Dios le agrada. Lo que Dios quiere ver, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Tomemos esto como ejemplo. No lo echemos o lo despreciemos, este mensaje, esta historia tan triste. Pero es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar, sí o sí, para que podamos delante de Dios caminar como Él lo espera, agradándole, como dice su palabra, en todo tiempo. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que es determinante, que tu palabra es fiel, Señor. Tú siempre nos hablas con la verdad y tú quieres que nosotros caminemos bien. Permítenos caminar, Señor, como tú lo esperas, agradándote en todo, Padre. Ayúdanos, Padre, porque solos no podemos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.